Y si de economía se trata, se habla mucho de la macro, pero poco y nada de la micro, de la producción, del mercado interno y de las pymes. ¿Qué está pasando con la industria manufacturera estratégica, si la hay? 99% de las pymes industriales son la columna vertebral de este sector. Es un poco lo que quiero hablar ahora con la licenciada Daniela Rosenbaum, economista jefe del Observatorio PYME, precisamente. ¿Qué tal, Daniela? Buen día, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Nino, por la invitación. Bueno, a ver, la macro parece consolidarse, había que hacer algunas reformas. El tema es que la economía real no parece terminar de arrancar. ¿Cómo lo explican ustedes en el observatorio? Bien. Bueno, micro y macro, como sabés, son dos conceptos que están completamente relacionados. Los esfuerzos hoy en día de la economía parecen orientarse a la estabilización macroeconómica, que sin duda será un desafío muy importante y estamos viendo logros, principalmente lo que tiene que ver con la inflación. Pero la realidad de las empresas también es importante en este contexto, donde después de muchos años de estancamiento de la actividad, más allá de ciertas recuperaciones, el 2024 fue un año muy duro para el segmento PYME, de caída tanto de la producción como del empleo, y recién estamos empezando a ver cierta mejora paulatina en algunos indicadores, pero todavía en una actividad industrial PYME que continúa en terreno recesivo. Por cierto. Y bueno, hablando específicamente del sector manufacturero, el último dato, si no me equivoco, habla del 54% de capacidad instalada ociosa. Digo, eso es un dato que no se puede omitir, que hay que tenerlo en cuenta y hay que analizarlo, ¿no? Tal cual. Sí, la actividad industrial en general todavía está en un nivel bajo y particularmente en lo que se refiere a las empresas pymes industriales que nosotros relevamos a partir de relevamientos sistemáticos trimestrales a una muestra de 400 empresas pyme representativa. Los datos del primer trimestre nos muestran que todavía hay una importante caída de la producción. Fue el octavo trimestre consecutivo de caída, con una baja de 3,4% interanual de la producción PYME y de 5% de la ocupación PYME, también de contracción interanual por octavo trimestre consecutivo. En cuanto a las ventas, empezamos a ver una recuperación paulatina, pero que se explica principalmente por una cuestión de muy bajos precios, de precios que no están aumentando acorde a los costos que están enfrentando las empresas. Hablaste de relevamiento del observatorio y, si no me equivoco, el último informe de coyuntura habla de caída de ventas a la que te referís y, por otra parte, de la amenaza importadora. Es un combo complicado para la pequeña y mediana empresa. Así es. Las empresas están, después de años de bajo nivel de actividad, recuperándose de lo que fue una caída muy pronunciada en 2024 y enfrentándose ahora a un contexto de fuerte amenaza importadora que tiene varios componentes. Tiene el componente cambiario, de la dificultad de competir internacionalmente con estos precios. Tiene el componente de todo el esquema de medidas de desburocratización del comercio exterior, muchas de ellas que eran necesarias porque veníamos de años de elevados controles, pero hay una agenda proimportadora muy importante que amenaza a las empresas PYME. Nosotros venimos relevando que la amenaza importadora, la percepción de amenaza, ya alcanza el 42% de las empresas pymes, un valor históricamente alto en nuestra serie. Pymes industriales, exclusivamente. Pymes industriales, y 28% de las empresas indican que ya perdieron participación en el mercado a mano de estas importaciones. 28%, casi la tercera parte, si te descuidas, digamos, de alguna forma. Ahora, la cuestión es que también en el informe de coyuntura del observatorio se habla de una pérdida de participación de las exportaciones, corregime si no mal recuerdo, creo que en la actualidad solo el 40% de las pymes que exportaban en la primera década del siglo están exportando, siguen exportando con una frecuencia regular. ¿Esto cómo lo explican ustedes? ¿Es solamente imputable, adjudicable el tipo de cambio?
Bueno, a ver, un punto importante es este. Se hablaba hace muchos años que Argentina era una economía cerrada, que necesitaba ampliar su inserción internacional, que estamos de acuerdo. Lo que estamos viendo es que hay una asimetría, se está ampliando esta amenaza importadora, la participación de importaciones en el mercado local, pero no hay en cambio un salto exportador como el que necesita la economía argentina. De acuerdo a nuestros relevamientos, aproximadamente el 23% de las pymes industriales exportó en el último año. Este valor era un 30% a comienzos de siglo, en otro contexto internacional y también cambiario y también productivo general. Este dato se ve acompañado también por un muy bajo nivel en general de empresas exportadoras, de otros informes que recopilamos. Datos de la Cámara de Exportadores indican que había 15.000 empresas exportadoras hasta hace una década y ahora son solamente 9.000 empresas y la participación de las exportaciones de las pymes en el total de exportaciones del país es baja y muy baja en comparación a lo que es en países de más alto desarrollo. Claro. Ahora, Daniela, ¿es aventurado decir que el comercio exterior argentino tiende a la primarización o por lo menos las exportaciones? Sí, la canasta exportadora argentina es primarizada y esta es una preocupación que desde la industria se está manifestando hace muchos años y hay una necesidad de generar más valor agregado, de agregar valor a los recursos naturales que justamente tenemos y que son una oportunidad para el desarrollo del país y que tenemos horizontes alentadores en exportaciones energéticas, mineras, pero la preocupación viene por el lado del empleo, en qué medida esas exportaciones pueden dinamizar todas las economías, todos los territorios del país y generar empleo como lo genera la industria por el aporte que hace a nivel de integración social. Claro, se me ocurre que el gran efecto negativo, desde luego, viene por el lado del empleo, ¿no? La industria es el gran empleador. Si se exporta menos, si hay menos ventas en el mercado interno, el impacto es casi inevitable. ¿Lo han podido cuantificar ustedes? Sí, la preocupación de todos los datos que estamos recopilando viene por el lado del empleo y el tejido social. Como te comentaba, fueron 8 trimestres consecutivos de caída del empleo en las pymes industriales. En el último trimestre una contracción de 5% interanual. Sí. En un sector de actividad que se caracteriza justamente por tener trabajadores calificados, con salarios que en general son mayores que el promedio de la economía, que tienen mayores niveles de formalización y que hay una construcción de saberes que no se demandan en otras actividades, con lo cual un proceso de contracción de la actividad industrial pyme es muy preocupante por las perspectivas sociales en localidades donde las industrias son muy importantes. Claro. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Ustedes han hecho análisis? ¿Cómo se sale de esta coyuntura tan complicada? Porque, a ver, en otros momentos seguramente se hablaba de estímulos externos, como pueden ser del gobierno, subsidios, créditos a tasa bonificada, pero eso desapareció. En este contexto, ¿cuál es la recomendación si llegaron a analizarlo en el observatorio? Sí, requiere medidas en múltiples direcciones. Sin dudas, la estabilización macroeconómica es una condición necesaria para la recuperación, pero vemos que no es suficiente, que hacen falta otro conjunto de medidas de índole productivo y especialmente no agravar el panorama con medidas de índole proimportadoras que no tienen espejo, que no tienen medidas análogas en la producción. Recientemente se bajaron los derechos de exportación para las exportaciones industriales. Esa es una medida importante que tendría que ser extendida a todo el complejo de exportaciones industriales porque quedaron todavía algunas posiciones alcanzadas. Y también tener en cuenta el contexto internacional de auge de la política industrial, donde las empresas locales están compitiendo con empresas del exterior que acceden a múltiples beneficios, subsidios, financiamiento que están ausentes hoy en día para las pymes
pymes locales. Claro, porque de eso se trata también. La demanda internacional también está recortada de alguna forma, ya sea por la política de Donald Trump en Estados Unidos, la Guerra Fría con China, en fin, ese tipo de cosas que claramente están condicionando el comercio internacional, y obviamente las pequeñas y medianas industrias locales se encuentran ante ese tipo de desafíos, que por otra parte enfrentan el desafío del costo de los fletes, ¿no? Que me parece que es el otro tema a tener en cuenta cuando se trata de encarar una política exterior, ¿no? Tal cual, estamos en un mundo, como sabemos, de creciente incertidumbre. Exige enormes garantías de competitividad que por ahí están faltando en un contexto, insisto, que no es el mejor y que hasta podría catalogarse de hostil para las pequeñas y medianas empresas. Me hablabas del costo del transporte internacional, quería continuar antes esa idea. Sí, es una cuestión que desde Argentina tenemos que tener más presente que en otros lados. Estamos en un país que es el 8º más grande del mundo, hay una cuestión de costo logístico interno que es importante, claro, y que estamos lejos de los grandes centros de consumo. Entonces es una variable que hay que tener en cuenta doblemente y con deficiencias estructurales de infraestructura. Efectivamente. Muchas gracias, Daniela, muy clara, por cierto. Agenda PYME y Mercado por Expertos vuelven la semana que viene. Buen fin de semana para todo el mundo.